Sí, estamos viendo capacitores, capacidad. Hablamos que esto significa una aplicación de electrónica, de electricidad muy importante, donde este dispositivo, el capacitor, es capaz de almacenar energía eléctrica momentáneamente. Se puede cargar, puede permanecer cargado cierto tiempo, y luego las aplicaciones de que se trate es posible que funcione como una batería y suministre corriente eléctrica al dispositivo, que enseguida vamos a ver cómo se hace esto. Bien, vamos a pasar al otro pizarrón en lo que nos quedamos. Vimos que la reducción de circuitos con capacidad, con condensadores o capacitores, que hay dos tipos de conexión, igual que las resistencias. El circuito en serie que a la inversa que las resistencias, en este caso, la capacidad equivalente, el recíproco de esta capacidad se suman, es igual a la suma de los recíprocos de las capacidades, lo que es equivalente a las resistencias a la conexión en paralelo. Entonces aquí es en serie. Y la otra conexión, que es la conexión en paralelo, de esta forma, tres condensadores conectados así, esto es paralelo, se suman, la capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades de los condensadores. Si se dan conexiones mixtas, por ejemplo, si tengo un circuito donde tengo un condensador C, bueno, vamos a ver la simbología, no importa, dejemos el valor, 2 microfarads. Acá tengo otro capacitor de 4 microfarads. Y acá tengo 2. Este es de 3 microfarads y este es de 1. Entonces, como es acostumbrado, es más fácil, se puede simplificar de la parte de atrás hacia adelante. Nos damos cuenta que esta conexión está en serie. Entonces, yo puedo simplificar el circuito dejando 2 microfaradios aquí, 4 microfaradios acá, y aquí 1 equivalente a esos 2, que si están en paralelo lo que se hace es que se suma. Entonces, este equivale a 4. Luego, estos dos están conectados en serie. Si están conectados en serie, lo puedo reducir a uno solo, donde la capacidad pues es con la operación de los inversos. De la capacidad es el producto sobre la suma, y esto me va a dar 2. 4 por 4 entre 4 más 4. Ese es el valor que tiene esta capacidad. Y luego estas dos finales que están en paralelo se suman para dar una capacidad final, C equivalente de todo el circuito, de 4 microfarads. Esto es 2 más 2. La forma ya conocida de simplificación de circuitos como las resistencias, pero tengo presente que están cambiadas las fórmulas respectivamente con respecto a las resistencias. Bien. Ahora, vamos a hablar a continuación de la energía almacenada por un condensador, por un capacitor. La energía almacenada por un capacitor
Estoy diciendo que el capacitor guarda energía eléctrica. ¿Y eso cómo lo mido? Bien, vamos a pensar que tenemos un capacitor, capacidad C, y voy a conectar una batería para cargarla. Esa batería tiene un voltaje V0. Al conectarla, pues va a empezar a fluir corriente eléctrica cargando el condensador, capacitor. Al hacerlo, bueno, esto es positivo y negativo, acaba de empezar a cargar la placa positiva y la placa negativa. Ese proceso de carga no es uniforme. ¿Por qué? Porque conforme la carga eléctrica va fluyendo de la batería al capacitor, esta carga que fluye se acumula en el condensador de tal manera que cuando una porción de carga de Q adicional fluye hacia la placa, va a tener que vencer la repulsión eléctrica de la placa positiva y esa carga positiva va en aumento. Quiero decir, si por ejemplo esta batería fuera de 80 voltios, en el momento que la carga almacenada en el capacitor sea, por decir algo, 20 voltios, ya se cargó en ese instante, pues la nueva carga que fluya va a tener que vencer una resistencia de repulsión donde la diferencia de potencial entre batería y potencial del condensador, en este caso, es 60. Esa diferencia de potencial es la que hace que la carga se siga moviendo. Claro, cada porción de carga que se mueva eleva la carga almacenada y esta diferencia se va a hacer cada vez más pequeña. En algún momento, esperamos, y el capacitor ya recibió una carga más intensa y resulta que ya no son 20, ya llegó a 80, tengo 80 voltios en el potencial del capacitor ya almacenados, y acá tengo 80 voltios de la batería, la corriente deja de fluir, ya se detiene, porque ya no tenemos la diferencia de potencial entre los elementos. Por eso, el proceso de carga es variable. Se va moviendo la carga según lo permitan las diferencias de potencial. Entonces, para ponerle un número a eso, el potencial eléctrico se define como el trabajo en la unidad de carga. El trabajo realizado para mover una diferencial de carga a través del circuito, una porción. De esta forma, el trabajo lo puedo poner como el potencial por el diferencial de carga, donde entendamos que este potencial es variable. Y esto me da la cantidad de trabajo necesaria para poder mover ese diferencial de carga de la batería al capacitor. Quiero saber cuánto carga almacena al final, debo de integrar. ¿Por qué? Pues porque los procesos son variables y son elementos diferenciales transferidos. De esta forma, yo puedo poner, si tengo presente que la capacidad es igual a la carga sobre el potencial es igual a la carga sobre la capacidad, esto es igual a la carga sobre la capacidad por el diferencial de la carga. Eso sí, la capacidad es constante. Hasta que la batería hasta que el capacitor se llene. Desde nada que tenía estaba descargado hasta la carga final que va a adquirir. Y aquí tengo el trabajo realizado desde nada hasta el trabajo finalmente que voy a adquirir. Trabajo, y esto es igual a energía, será igual a 1 sobre C, la integral de Q de Q cuadrada sobre 2. Q cuadrada sobre 2C. Energía igual a Q cuadrada sobre 2C. Es la expresión para calcular la energía almacenada por un capacitor ya cargado. Ahora, si tengo presente esta relación, Q es igual a C por V, a lo mejor quiero obtener expresión en términos del potencial y no la carga. Es que la carga, aunque eso real es vigente, no es un parámetro que normalmente conozca o me interese. Lo que sé es qué voltaje le conecté al capacitor. Eso es más fácil. 110 voltios, 80 voltios, lo que sea.
Si reemplazo este valor de Q aquí, voy a tener C cuadrada V cuadrada sobre 2C. Eso significa que otra expresión alternativa, la más usual para calcular la energía, es 1/2 de C V cuadrada. Por ejemplo, la energía almacenada por un capacitor de 5 microfaradios, por ejemplo. Conectado a, ¿qué le ponemos? 80 voltios. La energía almacenada por ese capacitor será 1/2 de 5 por 10 a la menos 6 radios por 80 volts al cuadrado. Punto 016 joules. Bien. Hasta ahí, la energía que almacena un capacitor. Vamos a examinar con más detalle ese proceso de carga del capacitor. Vamos a examinar lo que se llama los circuito RC, o sea, un circuito que tiene una resistencia y un condensador. De este tema, el BI no pide muchos detalles matemáticos, pero ya ven que eso de andar aceptando cosas por acto de fe, pues no es muy bueno. Vamos a justificarlo, creo que sí podemos hacerlo, para quedar bien claro de qué estamos hablando. Socos nos da la respuesta final, pero no dice por qué. Pero el contenido, la idea final es importante. Un circuito RC es un circuito donde tengo una batería, ¿ve? Tengo una resistencia y un capacitor. Sí. Cuando se empieza a cargar, fluye la corriente. De esta manera. Pasa por la resistencia, se acumula en el capacitor y el tiempo pasa. ¿Qué es lo que quiero saber aquí? ¿Cuál es la relación que involucra la carga del capacitor almacenada en términos del tiempo? ¿Cuánto tarda en cargarse el capacitor? Una aplicación importante de los capacitores es en el diseño de los relojes electrónicos, los de mesa, tienen capacitores, porque hay un periodo de carga y descarga cuando le conectan una fuente de corriente alterna. Aquí es corriente directa, por los dos. ¿Cómo se va cargando? ¿Cómo lo mido? Miren, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, si tengo este voltaje fijo, que es corriente directa, el voltaje es igual a la caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial, que tiene que ver también con el capacitor, Q sobre C, porque C es igual a Q sobre V. Quiero saber cómo cambia la carga
Bien, aquí está la carga. Pero está la corriente, y la corriente es variable porque depende de la carga que tenga el capacitor. Yo puedo escribir esta relación, corriente, la carga en la unidad de tiempo, recuerden eso, los amperes, por la resistencia, Q sobre C. Si yo quiero saber cómo cambia la carga en función del tiempo, debo de resolver esa ecuación para la carga. Esa es una ecuación diferencial, porque tiene diferenciales involucrados, la de Q. Tengo el diferencial de carga y tengo la carga por acá, ambas son variables. ¿Cómo resuelvo eso? La técnica que se utiliza se llama separación de variables, quiere decir, dejar de un lado de la ecuación cada variable que se involucre separada por igualdad. Quiere decir, yo puedo poner aquí V0 menos Q sobre C igual a dQ por R en dt, va a ser restando esto para acá, y luego puedo poner dq sobre V0 menos Q sobre C. Quiero separar las variables en cada lado de la ecuación. Esto es igual a dt sobre R. Y eso pasé, haz de cuenta que pasan este factor dividiendo para acá, y luego la dt para acá, y la R hacia abajo. Y queda así. Esto lo puedo resolver ya, como tengo para las variables separadas, integrando ambos lados de la ecuación, siendo que la resistencia es variable. Perdón, es constante. Resistencia constante. La única variable que tengo del lado derecho es el tiempo. Y del lado izquierdo tengo la carga, que es lo que quiero obtener finalmente. Si esto lo integro hasta que el capacitor se cargue, desde nada que tenía hasta la carga final que va a haber, ¿sí? En el tiempo desde 0 hasta el tiempo que tarde, para poder integrar esta parte, fíjense, el diferencial de la parte de abajo, el diferencial de V0 menos Q sobre C, es igual 0 para el voltaje, que es una constante, menos diferencial de Q sobre C. Quiero decir, esta integral es logarítmica, pero para poder integrarlo necesito completar el diferencial. Y arriba debo tener menos dq sobre C, y tengo dq. Entonces aquí arriba puedo poner, por acá, la integral de dq menos C para completar el diferencial. Abajo tengo V0 menos Q sobre C, pero multipliqué arriba, pero menos 1 sobre C para completar. Multiplico también por menos C para que no se altere. Menos C por menos C se anula y queda como estaba acá. Dividí entre menos C arriba, multipliqué por menos C arriba para poder completar el diferencial y que tenga forma de un logaritmo. Y esto es igual a la integral de dq sobre C, perdón, de dt sobre R, a ver, tengo anteriormente. Si esto lo integro, pues voy a tener logaritmo natural de V0 menos Q sobre C es igual. Integro esto, T sobre R. Esta menos C la paso dividiendo. A ver, y tengo esto. Esto integrado de 0 a T, esto integrado de 0 a la carga total de Q. Si lo evalúo, tendré logaritmo natural de V0 menos Q sobre C en el límite superior, menos evaluado abajo, logaritmo natural de V0. Y acá voy a tener menos T sobre C por R, arriba y 0 abajo. Logaritmo natural de V0 menos Q sobre C sobre V0,
es igual a lo mismo. V0 menos Q sobre C sobre V0 es igual a E a la menos T sobre C por R. V0 menos Q sobre C es igual a V0 por E a la menos T sobre CR. Y entonces la carga, que es a lo cual quería llegar, desarmando todo esto, me queda algo así como, vaya, V0 por C. Vamos a hacerlo con cuidado, tengo un poco de espacio. Pues vamos a ver. Q sobre C es igual a V0 menos V0 por E a la menos T sobre RC. Q es igual a C por V0 por 1 menos E a la menos T sobre RC. Esta es la expresión para la carga en función del tiempo. Así es la ley de cómo se carga un capacitor con el tiempo, una expresión de tipo exponencial. Viendo esa expresión, ahora ponemos, notamos que cumple con las expectativas de lo que debería suceder. Quiero decir, tomando la expresión, otra vez, Q es igual a CV0 por 1 menos E a la menos T sobre RC. Bien. Si el tiempo vale 0, la carga pues va a quedar como CV0 por 1 menos. E a la 0 es 1. 0, como debe ser. Cuando recién conecto el switch y empiezo a cargar, no tengo nada de carga. Si tomo el límite, cuando el tiempo tiende al infinito, crece y crece y crece el tiempo, ¿qué es lo que voy a tener? Pues que la carga en el infinito es igual a C por V0 por 1 menos E a la menos infinito 0. Y esto es CV0. Esa es la carga final que voy a tener y por supuesto corresponde con la expresión de C igual a punto B, lo cual era de esperarse. La relación entre la carga y el voltaje que almacenado por la batería. ¿Qué es lo que BI espera mucho de esto? Espera, básicamente, que identifiquemos la gráfica. Carga en función del tiempo. Cuando el tiempo vale 0, la carga es 0. Si este valor aquí corresponde a C por V0, conforme el tiempo crezca, la carga va a ir aumentando acorde a esta expresión y la gráfica es algo así, asíntota. Conforme el tiempo tiende a infinito, la carga tiende a C por V0, que no se tampoco. Esta gráfica es muy importante. Pueden preguntarles en la prueba 1, identifique las gráficas que tienen que ver con la carga de un capacitor. ¿Sí? Esto es la carga real de un capacitor. Bien, ahora, por otro lado, la descarga. ¿Qué pasa cuando ya se cargó? Y queremos ver cómo se descarga con el tiempo. También es una parte que es muy socorrida en las pruebas de BI. Preguntas al respecto. A ver. Descarga de un capacitor con el tiempo. Vamos a encontrar un resultado muy interesante. Para el circuito original, que era este, teníamos V0 es igual a I por R menos Q sobre C, o más Q sobre C.
la ecuación de la cual partimos acá. La idea es que ahora tengo la resistencia, tengo el capacitor, pero ya no hay batería. La cerramos, es un corto. Por lo tanto, el capacitor va a generar la corriente de regreso, circulando del lado positivo al lado negativo por esta ruta hasta que se anule. Debe ser máxima la corriente al principio y luego, conforme se vaya distribuyendo la carga, esta diferencia de potencial continúa a reducirse hasta que vuelva a cero. ¿Cuál es la ley? Entonces, hagan de cuenta es esta relación, solo que ahora no hay batería. Eso significa que I por R es igual a menos Q sobre C. La corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Diferencial de Q sobre Q es igual a menos de T tiempo sobre RC. Lo mismo, separación de variables, pero más fácil. Si integramos ambos lados, logaritmo natural de Q es igual a menos 1 sobre RC por T. De 0, de Q más bien, hasta 0. Pero bueno, dejémoslo por lo pronto así. No meternos con problemas de los logaritmos en cero. Desde la carga inicial, que se empezó a descargar, hasta una carga final, yo sé que va a ser 0 al final. Si le pongo aquí el 0, me queda un logaritmo de 0, lo cual no causa problemas. Pero que sea la carga inicial hasta una carga final, eventualmente va a ser 0. Pero va a ser la carga en cierto momento en el tiempo t. Entonces esto va a ser del tiempo t igual a 0 al tiempo t. Esto es de la carga inicial a la carga final. Y acá es desde 0 hasta t. Esto me va a quedar logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de Q0 es igual a menos T sobre RC, ¿sabe qué? Logaritmo natural de Q sobre Q0 es igual a menos T sobre RC. Q es igual a Q0 por E a la menos T sobre RC. Esta es la relación. T descarga. Bien, vamos bien. El valor RC, tau, se llama constante de tiempo. La constante de tiempo, nótese, que depende exclusivamente de los valores de la resistencia y la capacidad, punto. Nada que ver con la carga que tenga el capacitor, constante de tiempo. Quiere decir que esta relación se puede escribir como Q es igual a Q0 por E a la menos T sobre tau. Bien. Viendo esa relación, fundamental, muy importante para el BI, la gráfica. La gráfica de la carga en función del tiempo. El t igual a 0 aquí, el a 0 es 1. Pues en el tiempo inicial tengo la carga total, que es Q0. Conforme el tiempo crezca, el exponencial se hace más pequeño, tiende a 0. Por lo tanto, tengo una curva así. A lo mejor les parece conocida, por supuesto que sí. ¿Recuerdan lo de desintegración radioactiva? Es la misma relación que la relación de desintegración. De hecho, hay casos de alumnos que hacen modelos
la prueba IA relacionados con la descarga de un capacitor, conectándolo con la desintegración. La ley es la misma. El tiempo medio es el tiempo que tarda en descargarse la mitad de la carga inicial del capacitor. ¿Qué quiero decir? De la carga inicial que tengo, para que me quede la mitad de la carga, aquí tarda un tiempo t medio. Entonces aquí, en esta parte, yo puedo poner Q0 sobre 2, que es lo que me queda, igual a Q0 por E a la menos T sobre tau. Todo esto es lo mismo. Q0 se anula, logaritmo natural de un medio es igual a menos T sobre tau, la inversa, o logaritmo natural de 2 es igual, perdón, es así, ¿cómo está? Así, aplico logaritmos en ambos lados y me va a quedar menos T sobre tau. Entonces, simplificando esa relación, pues tendré que el logaritmo natural de 2 es igual, aquí ese menos no va, porque es logaritmo de un medio. A ver, logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, y aquí es menos. Este logaritmo de 1 vale 0 y ya el menos desaparece. Logaritmo de 2 es igual a t sobre tau, de un medio, del tiempo de tiempo medio de descarga. Así, tiempo medio. Este es el tiempo medio de tau. De aquí, el tiempo medio es igual a tau por logaritmo natural de 2. El tiempo medio de descarga. Interesante ver que ese tiempo medio de descarga no depende para nada de la carga realmente que tenga el capacitor. Depende de los parámetros que tienen que ver con tau. Y tau depende nada más de la resistencia y la capacidad. Un problema. Tipo las preguntas de I. Se dan cuenta que ese tau T1 medio no es otra cosa más que la vida media de los isótopos. Para los capacitores funciona exactamente igual. Un problema. Escriban. ¿Qué nos pueden preguntar en las pruebas? Un capacitor de 100 microfaradios. 10 microfaradios. Completamente cargado. Un capacitor de 10 microfaradios completamente cargado. Tiene una carga, Q0, de 40 microcoulombs. Y se conecta a una resistencia de 2 megaohms. Esto es 2 por 10 a la 6 ohms.
Bien. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se habrá descargado? ¿En cuánto tiempo se habrá descargado? Hasta tener una carga de 10 microcoulombs. De los 40 que tenía, me quedan 10. La capacidad es 10 microfaradios. Eso significa 10 por 1 por 10 a la menos 6 faradios. Esto me da 10 a la menos 5 faradios. Entonces, de aquí, la vida media, tiempo medio de descarga, es igual a tau, logaritmo de 2. Y esto es igual a tau, que es igual a, ¿qué dijimos? A RC. Tau es igual a R por C. Y esto es igual a R, que es 2 por 10 a la 6 ohms, por 1 por 10 a la menos 5 faradios. Por lo tanto, tau es igual a 10. No es cierto, es igual a 20, ¿no? 20. La vida media, o tiempo medio de descarga, pues tiene que ser igual a 20 logaritmo natural de 2, de acuerdo con esta relación. Y esto me va a dar tanto como 13.86 segundos. Es el tiempo que tarda en descargarse el 50% de la carga del capacitor. Y es independiente de la carga, depende nada más de los parámetros de resistencia y capacidad. Bien, ahora me dicen, tenía 40 microcoulombs. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que los 40 microcoulombs me queden nada más 10? Si tengo la vida media, que es este dato, de la carga de 40 microcoulombs para que me queden 20, que es la mitad, es una vida media. Si de 20 espero que me quede otra mitad, que es 10, son 2 vidas medias. Entonces, el tiempo que tengo que esperar debe de ser 2 vidas medias, o 2 tiempos medios de descarga. Esto es igual a 2 por 13.86 segundos, lo cual me da 27.72. El tiempo de descarga de 40 microcoulombs a 10 microcoulombs. 2 vidas medias de descarga. La regla que regula el tiempo de descarga de un capacitor es la misma regla matemática que regula el comportamiento de los decaimientos radioactivos. Es idéntica. Hay una vida media que es tiempo medio de descarga. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Voy a ponerle, yo creo que hoy mismo en la noche, en Facebook, el formulario, aunque son pocas fórmulas en realidad, lo que vendría en el examen. ¿Sí? Muy bien. Mañana vamos a ver un problema muy interesante de capacitores, que también es muy común ver en las pruebas del BRI. ¿Qué pasa cuando un condensador se carga completamente así con la batería? Luego quito la batería, el capacitor cargado lo conecto a otro descargado de diferente capacidad y ver cómo se balancea al final la carga de los dos capacitores, que es el problema final al cual podemos esperar que nos consulten en las pruebas del NAIO. Muy bien, pues entonces los veo mañana, pórtense bien, no falte. De hecho, creo que mañana
Mañana termino con la temática nivel superior del examen. ¿Qué sigue después de eso? Pues cualquier cosita de física cuántica, pero eso será más adelante. Nos vemos entonces mañana.